pido por favor que preste mucha atención, porque hoy vamos a hablar de la identidad sexual del hombre, la identidad de género. Por eso hablaba de que aquí hay puros adultos, ¿no? Los niños por lo menos no entienden estos temas todavía. Pero quiero que usted me escuche esto, porque es necesario que la iglesia aprenda estas cosas, porque estamos en un mundo que perdió la identidad. Y el mundo que perdió la identidad no tiene propósito, no tiene razón de ser. Hablamos la semana pasada que una persona que pierde su identidad no sabe a dónde va, no sabe quién es y no sabe cuál es su razón de vida. Hoy todo el mundo vive desesperado buscando un propósito, pero la realidad es que cuando tú encuentras tu identidad, encuentras tu propósito. Cuando Cristo te trajo aquí, no solamente te trajo para que seas un hijo o una hija de Dios, sino para que tengas un propósito en la vida. Y también todos nosotros tenemos un propósito y un llamado de Dios: hablar a ese mundo caído. El mundo que nos rodea, dice la Biblia en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy es necesario que nosotros entendamos esto. La semana pasada dijimos que el hombre había sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, y que Dios le había dado señorío y autoridad sobre las aves del cielo, la tierra y los peces del mar. Había dado toda la creación para administrarlo. Pero ¿qué sucedió? Cuando el hombre pecó, no solo perdió su identidad, perdió su autoridad y fue expulsado del Edén. ¿Y qué ocurrió? Ahora tenía que enfrentarse a un mundo agresivo, violento, de enfermedad, de sufrimiento, de muerte, porque esas son las consecuencias de su pecado. ¿Me siguen? Pero no todo está perdido. En Génesis 3, Dios hace una promesa maravillosa: de la simiente de la mujer vendrá un Salvador. Y este Salvador es Cristo, el que va a restaurar el estado original a donde el hombre estaba antes de caer por su pecado. Si usted se pregunta ¿por qué vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte? Esa es la respuesta. No sé si usted ha leído Juan capítulo 11, cuando Jesús fue a ver a Lázaro que había muerto. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que Jesús lloró. Y muchos se preguntan ¿por qué Jesús lloró si lo iba a resucitar? ¿Por qué llora si él tenía el poder para hacerlo? Porque dicen algunos teólogos que él llora porque esa no es la voluntad de Dios, que el hombre se muera. La muerte es la consecuencia final del pecado. Él no quería eso para el hombre, y él se conduele, sufre en Dios, siendo Dios. Sufre cuando el hombre sufre, cuando la mujer sufre, él también sufre. Quiero que entiendas esto, porque hay una profundidad en la identidad. Y por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de la identidad sexual y la identidad de género, estamos hablando de un ataque directo a las bases que Dios creó. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo: únanse y serán uno, fructifiquen y multipliquen la tierra. Y cuando el diablo quiere atacar la identidad y quiere atacar esto, ¿qué es lo que termina atacando? La familia. Y ya las familias no son entre un hombre y una mujer, ahora son entre dos hombres, dos mujeres, tres hombres, tres mujeres. Ya nadie respeta nada, porque eso es lo que el diablo quiere: atacar la base de la familia. Porque si ataca la base de la familia, ¿qué termina atacando? La base de la sociedad. Porque ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. Y si una familia está destruida y desordenada, ¿qué va a pasar después con el mundo? ¿Cómo se van a criar los chicos? ¿Quién les va a dar educación y ejemplo si los padres son un desastre? Por eso, mis amados hermanos, si los padres ni siquiera saben quiénes son, ¿cómo van a saber quiénes son los niños que están después? Este es el mundo que estamos viviendo ahora. Por eso le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 1. Aquí vamos a entender, para poder solucionar el problema, que hay que hacer: ir a la raíz, ir a donde está el origen. Romanos capítulo 1, y nos ponemos de pie para leer la palabra santa de Dios. Romanos capítulo 1, mire cómo el apóstol Pablo explica magistralmente esto. Versículo 18 en adelante. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se oscurecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Haciéndose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Escucha bien esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Danos sabiduría para que tu palabra hoy nos revele la verdad. Ayúdanos a hablar con respeto, con toda justicia y también con misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre y para siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, tome asiento, mi hermano. Vamos a aprovechar el tiempo que es tiránico para la gloria de Dios. Identidad del hombre. ¿Y por dónde empieza a distorsionarse? Por lo sexual. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque ahí es el origen de todo. Ahí empieza todo. Si el diablo logra distorsionar la identidad del hombre, el hombre ya no va a poder cumplir el propósito que Dios le dio. Le voy a leer un documento que se llama Identidades de Género. Y esto es un documento de la ACNUR. Escuchen, por favor. ¿Alguien sabe lo que es la ACNUR? ¿Ha escuchado? La ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, toda persona que se desplazó de su país por motivos de guerra o por motivos de cualquier razón, la ubicaron en un país distinto y entonces les enseñan estas cosas para que la gente respete la cultura que aplica estos principios. Entonces, esto que voy a leerle es de esa oficina. No es cualquier documento que se inventó un fanático religioso, es de la propia oficina de la ONU. Hay mucha gente que no sabe que ya estamos por las 37 géneros. No sé si sabían eso. Y orientación sexual hay más de 100. ¿Sabían? No. Bueno, sepan, porque cada día se está sumando nuevas cosas que el hombre inventa y dice que es y siente. Porque los sentimientos son cambiantes. Y ahí empieza toda la distorsión de lo que vamos a leer. Pero antes de leer, quiero decirle lo siguiente. Hasta hace unos 25 años atrás, hablábamos de dos géneros, hombre y mujer. ¿Pero por qué hablábamos de hombre y mujer? Porque la biología era la que determinaba el género. Vamos a hacer una separación. Una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género y la orientación sexual. Nosotros normalmente, hace unos años atrás, decíamos que toda persona con cromosomas XX era una ¿qué? Una mujer. Y con cromosomas XY era un hombre. No solamente el médico tenía que ver los genitales del bebé para saber si era hombre o mujer, sino que ya sabíamos por el eco que le hacían a la embarazada qué sexo tenía el bebé. ¿Sí o no? Entonces, hasta hace 25 años pasaba eso. Pero ahora no podemos decir eso. Ahora le llaman sexo por asignación en el nacimiento. ¿Qué significa eso? Que la persona o el padre le asigna un género al bebé hasta que él pueda decidir cómo se siente y qué es. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué significa eso? Que cambiamos la biología por otras cosas, por una autopercepción. Si el adolescente dice que ya no es niño, sino que es niña, hay una ley en la Argentina que protege eso. Y las Naciones Unidas están promoviendo que eso se dé. Miren, ahora con eso en mente, voy a leer lo siguiente. ¿Cuáles son? Como hay tantas identidades, ellos han categorizado unas pocas.
para que se resuma lo que estamos hablando. Dice, mujer cis u hombre cis. ¿Qué significa cis? Cisgénero. Estos son aquellas identidades que coinciden con el sexo biológico. Es decir, un hombre es aquel que tiene XY, una mujer XX y se identifica con lo que es biológicamente. Eso es un hombre y una mujer cisgénero. Muy bien. Tenemos transgénero, el término para describir a alguien cuya identidad de género es diferente del sexo que se le asignó. Es decir, un hombre que dice que no es hombre, sino que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Me siguen? O viceversa, una mujer que dice que no es mujer, sino que es hombre. Eso es transgénero. Ahora escúcheme bien, porque estoy hablando de identidad de género, no de orientación sexual, que ya vamos ahí. La otra identidad que tenemos es no binario, persona que no se identifica ni con hombre ni con mujer. Muy bien. O sea, no sabe qué es, no es que no sabe, sino que no se identifica, no se encuentra allí. Después tenemos el intersexual, personas cuyos caracteres sexuales al nacer, como los genitales, no parecen encajar con características, escuchen esto, típicamente asociadas al sexo biológico. O sea que si tiene genitales con dimensiones pequeñas, si usted me entiende, probablemente no se identifique con el sexo que está asociado a su biología. No es fácil explicar esto, ¿eh? Luego tenemos género fluido. Se entiende por una persona que no se identifica con una sola identidad sexual, sino que comúnmente se manifiesta entre una transición entre masculino y femenino. O sea, estamos hablando de una persona que por la mañana puede ser mujer y por la tarde puede ser hombre. ¿Se entiende esto? Pues vamos a ver, más o menos. Después hay otro que dice, no se ría, no es un chiste, esto es en serio. Dice, no conforme, escuchen, persona no conforme, que no se identifica con las categorías existentes o que no desea que su identidad de género la defina a alguien o alguna categoría. O sea, ni siquiera que le diga si es hombre, mujer, nada, no quiere que le diga nada. Luego tenemos otras, ahí engloban todas las otras, pero hay dos en particular. Agénero, alguien que no se identifica con ningún tipo de identidad de género o que no se identifica como hombre o mujer, sino neutral. No sé a qué baño irá esta persona. Y luego tenemos el bigénero, alguien que se identifica con dos géneros, que puede ser masculino y femenino, pero a diferencia del no binario, como que se puede sentir mujer y hombre al mismo tiempo. ¿Cómo lo logra? No sé, pero así se puede pasar. ¿Se entiende? Yo no sé si alguien está entendiendo esto, pero bueno, esto resulta que en pleno siglo XXI, donde decimos que la ciencia es una maravilla y decimos que estamos creciendo, encontramos estas cosas. ¿Y uno cómo le enseña esto a sus hijos? O sea, se entiende la distorsión que hay en el mundo. Hace ya casi 10 años, más de 10 años, en el 2012, la Oficina de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible creó la Agenda 2030. No sé si la han escuchado. La Agenda 2030 son 17 objetivos para lograr un equilibrio supuestamente sostenible en el mundo. Y el punto número 5 es la igualdad de género, donde todas estas cosas encuentran igualdad. Y usted no puede decirle a un hombre que no se sienta hombre que no es hombre, o a una mujer que no se siente mujer que no es mujer, o hay que preguntarle cómo se siente, porque si no es ninguna de las dos, ¿qué será? No lo sabemos. Es cómo se sienta la persona. Muy bien. Entonces eso es. Ahora, ¿cómo hablamos de esto en Argentina? Ley 26.743, artículo 5. Mire esto es escandaloso, ¿no? Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes de los menores de edad que tienen estos sentimientos, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces correspondientes resuelvan teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva. ¿Qué significa esto? Que si un joven menor de edad tiene la madurez necesaria, entre comillas, para decir que es un hombre o una mujer, y sus padres, que son sus representantes legales, le dicen que no, él puede recurrir al juez y decir que sí. ¿Se entiende dónde estamos? Teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, de acuerdo con lo estipulado en la Convención del Derecho del Niño en la Ley 26.061 de Protección Integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, es un derecho que el niño se desconozca a sí mismo. Esto es lo que estoy diciendo de manera cruda. Mis hermanos, yo sé que esto puede sonar risible, da risa en algunos casos. Hay otras cosas todavía más demenciales, ¿no? Pero nosotros después de tanto reírnos, que nos pasa lo mismo como los terian, ¿no? No, los terian y se ríe la gente. Y no nos estamos dando cuenta que estamos en una espiral descendiente de una locura social. Porque en ese año las sociedades tienen que respetar esto. Y todo el mundo tiene que decir sí, amén a todas estas cosas. ¿Se da cuenta entonces hacia dónde vamos? ¿Se da cuenta de las cosas que le están enseñando a nuestros chicos en la escuela? ¿Se da cuenta porque usted tiene que preguntarle a los chicos qué le enseñaron hoy? ¿Se da cuenta? Porque hay algo más. Usted como padre tiene el derecho consagrado en la Constitución de saber lo que le están enseñando a sus hijos. Porque esto es un país democrático, gracias al Señor. Y estamos viviendo en una dictadura cultural. ¿Cuál es la dictadura cultural? Que si yo me siento mujer, tú no me puedes llamar hombre porque yo me siento mujer. Entonces te hago juicio, te hago esto y te arruino la vida solo porque yo tengo una locura en la cabeza. Y lo voy a decir crudamente. En el DSM-5, que es el manual para enfermedades psiquiátricas, todavía aparece la disforia de género. ¿Saben lo que es la disforia de género? Cuando una persona no se siente el género que es. Entonces, por un lado nos dicen que tenemos que aceptar esto, pero por el otro los psiquiatras dicen que es una enfermedad. Entonces, estamos en un desorden total. Ahora, ¿cómo empezó todo esto, pastor? ¿Cómo podemos decirle mejor? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, todo esto empezó en Romanos 1. ¿Se dan cuenta lo que dice Romanos 1? Cuando el hombre, encendido en su lascivia, en su concupiscencia, cambió la gloria de Dios y le dijo a Dios: tú no me mandas, yo hago lo que yo quiero. Ya las familias no tienen que ser entre un hombre y una mujer, sino que tienen que ser entre dos hombres o dos mujeres. ¿Se acuerdan del caso de dos mujeres que habían adoptado un niño que se llama Lucio, o no sé, que parece que lo masacraron al pobre chiquito? ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, ¿qué hacemos con esos casos así? Alguien podría puntualizarlo y decirle: la culpa la tienen ustedes porque ustedes están pendientes de otra cosa. Ellos van a decir, pero lo mismo pasa con los padres heterosexuales o los padres las familias tradicionales, como le quieren decir. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que estamos en un punto donde la cultura le gusta desconocer a Dios. Estamos eligiendo la autonomía del hombre y estamos caminando en destrucción de los seres humanos. Y le voy a decir, esto es algo serio, esto es algo muy serio. Cambiar lo que Dios ha hecho a la fuerza trae graves consecuencias para la sociedad. Si no, pregúntenle lo que le pasó a Sodoma. ¿Sabe por qué Sodoma fue destruido? Precisamente por este tipo de cosas. En Ezequiel capítulo 16, Dios le dice al profeta: conoce los pecados de tu hermana Sodoma. Tenía saciedad de pan, no ayudó al pobre, no ayudó al necesitado, y se pervirtieron. O sea, lo que usted lee en Sodoma en Génesis es el final de la película. Ellos ya llegaron hasta un punto donde se corrompieron tanto que Dios no tuvo opción para destruirlos. ¿Por qué? Porque ya no tenían arrepentimiento. Y cuando una persona ya no tiene arrepentimiento, no se puede hacer nada más. ¿Me siguen? Amén. Hay otra cosita más que a veces nos olvidamos. Decimos que la educación comienza en casa. Sí, es verdad. Usted y yo somos seres pecadores. Somos seres que necesitamos la gracia de Dios. Pero para caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ir al manual de vida, a la palabra del Señor. Rescatar lo que se ha perdido. Hemos normalizado durante años que los hijos le falten el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque ahora dicen que a los niños no se les puede maltratar, ni se les puede corregir, ni se les puede alzar la voz. ¿Y saben quiénes lo dicen? Psicólogos expertos, que probablemente cuando ellos eran chicos sus padres los corrigieron también. Pero ahí están. No salieron tan mal entonces. Ahí están. Y muchas personas que hoy recomiendan esto, cuando eran chicos también lo sonaron con todo. Pero ahí están. Entonces no fue tan malo el castigo que les dieron, porque ahí están ellos recomendando esto. Algunos dicen, bueno, pero sobrevivimos. Sí, pero si seguimos así ya no vamos a sobrevivir.
Porque ahora lo que estamos diciendo es, no, al niño hay que tratarlo bien, no lo juzgues. Y tenemos personas inútiles, disculpen que se lo diga, pero son seres humanos inútiles. Son seres humanos inútiles que cuando dejan de estudiar no sirven para trabajar, no sirven para hacer nada. ¿Por qué? Porque están encaprichados, porque los padres les quieren consentir todo. Y esa es la sociedad en la que estamos inmersos hoy, creando seres humanos inútiles que no pueden reflejar la imagen de Dios. Y esto es lo que el diablo quiere, que el hombre pierda su identidad, porque cuando pierde su identidad, pierde su propósito. Lo pierde totalmente. No sabe quién es. Por eso te ve gente practicando yoga, buscando un curandero, buscando una razón para vivir. Porque tiene una necesidad que nadie la satisface. ¿Por qué existen tantas religiones? Porque el hombre quiere crear su Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que él diga cuáles son los mandamientos. Un Dios que no lo confronte, que no le diga, estás por mal camino, estás destruyendo lo que hice, lo que te entregué. Y por eso existen todas estas religiones, porque hay una necesidad espiritual que el hombre necesita saciar. Pero nos hemos vuelto tan egoístas que a veces ni religión queremos. Queremos nuestros propios deseos y cosas, y que nadie nos diga nada porque nadie tiene derecho a juzgarnos. ¿Han escuchado a alguien decir así? Ese es el que más necesita que lo juzguen, porque esconde su egoísmo a tal punto que se cree superior a los demás y nadie lo puede juzgar a él. No, está equivocado, amigo, váyase a esa mujer. Usted necesita corregir su vida, porque Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la falta de humildad es lo que está haciendo que la gente se quite la vida hoy, porque no tienen propósito, no tienen empatía y se sientan rechazados. Todo eso que llaman bullying, el bullying y el acoso escolar, eso lo vivimos todos nosotros. O aquí a alguien en la escuela no le pusieron apodos, no le pusieron, a todos nosotros nos pusieron apodos en las escuelas. Ahora no estoy avalando eso, pero estoy diciendo que eso de alguna forma, cuando fue corregido, ha sido corregido de manera tal que ha traído más aislamiento que unidad entre los chicos. Ahora cada quien se aísla. Ahora cada quien tiene trastorno bipolar, tiene trastorno de angustia, tiene esto. Ahora tenemos todas las enfermedades que antes no existían. Eso es lo que nos están vendiendo. ¿Y qué hizo la gente? No, para que este hombre que se siente mujer, déjalo que se sienta mujer. Ya está. Y cambiamos la ciencia por los sentimientos. Cosas que antes le decíamos enfermedades mentales, hoy le decimos realidad. Y esto es a causa de que el hombre, por el pecado, por desplazar a Dios, entonces vive su propia realidad, una fantasía que no sirve de nada. Es más, se trató de decir, y con esto lo voy a decir con todo respeto, ¿no?, que la gente homosexual nacía así. No, él nació así, pastor. Él nació así. Él hay que cuidarlo porque nació así. ¿Sabe que no hay un solo estudio científico que demuestre que hay un gen homosexual? ¿Sabía usted eso? Los científicos, inclusive los ateos, han llegado a la conclusión de que no existe una sola causa de que una persona sea así, sino que son factores ambientales y factores que contribuyen a que el niño o la niña pierda su identidad. Cuando hay un hogar donde el padre es ausente, ¿qué sucede? La madre es figura de autoridad y confunden las cosas. No es que alguien de pronto descubrió su sexualidad, ay, me gusta esto. No es así. Hay todo un antecedente atrás. Todas las conductas, y esto se lo voy a decir porque es psicólogo, todas las conductas son aprendidas. Todas. Y nos alimentamos de lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, en las películas. Por eso no es casualidad que en cada caricatura, en cada dibujito, hay un personaje gay, un personaje de lesbiana, un transexual, esto, para que los niños se vayan alimentando de eso. Alguien me podría escuchar y me podría demandar por discriminación, pero yo no puedo callar la verdad. Esto es así. Porque mientras más callamos, esto avanza más. Esto avanza más. Y son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a pagar el precio si nosotros nos quedamos callados. ¿Me siguen? Entonces, no hay un solo estudio. Lo que sí hay es reconocimiento de los valores perdidos de la familia. Porque el padre no quiere asumir la responsabilidad y la madre no quiere cumplir su papel. O en familias donde la madre falla y el padre es autoritario. ¿Cómo se cría el varón? Violento, agresivo, pensando que las mujeres le tienen que hacer caso porque sí, porque él es el macho del alfa y todas estas cosas.
que se están diciendo por ahí. Entonces, mis amados hermanos, no es un tema menor. Ahora, ¿cómo debemos tratar a una persona así? La gran pregunta. Miren, o algunos dicen, no, pastor, lo que pasa es que ellos son así y no hay forma de cambiarlos, hay que aceptarlos como son. Acéptame como soy. Mira, si Dios tuviera que aceptarnos como somos, todos estaríamos caminito al infierno ya. Tengo un asiento seguro ahí. Hay gente que dice, Dios me ama como soy. No, Dios no te ama como eres. Dios te ama porque eres creación de Él, pero te quiere cambiar. Amén. Pero el problema también está en que muchos de nosotros no hemos sabido cómo tratar este tema. ¿Y qué hacemos? Los enclausuramos y le decimos, no, esto es una clase de pecado intratable. Pero viene un asesino, un adúltero, un fornicario, una persona, un mujeriego, sí, véngase para acá. Y el homosexual allá. ¿Se entiende esto? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Todos pecaron, todos. No solamente ellos o estos. Usted y yo pecamos. Entonces eso significa que debemos dejar de tratar ese pecado como si fuera diferente al nuestro. Porque todos los pecados matan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Consentirlo? No, pero también tenemos que aceptarlo para que se arrepientan y corrijan, porque sí se puede corregir, se lo voy a demostrar con la Biblia. 1 Corintios 6 dice 1 Corintios 6, 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no fallen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y él, mira lo que dice el versículo 11, y esto, o sea, todos esos pecados eran algunos de ustedes. O sea, ustedes eran así, pero ahora ya han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la clave. Yo conocí personalmente un hombre que llegó un domingo a nuestra iglesia en Venezuela. La familia de Dios Unida se llama la iglesia. Llegó un día, iba a reunirse con nuestro pastor, y nosotros por ese tiempo hacíamos después del culto un programa como tipo podcast en la iglesia. Te estoy hablando de hace 14 años, antes de que se pusiera de moda todo YouTube y toda esa cosa. Hicimos eso. Eso te estoy hablando no hace unos cuantos años, sino hace unos cuantos kilos atrás. Y en ese tiempo yo estaba súper delgado, casi que no me cabía nada. No podía ponerme nada de esto. ¿Y qué pasaba ahí? El hombre llegó y se sentó. No sabía yo quién era. Solamente dijo que era un pastor del interior de Venezuela. ¿Cuál fue mi sorpresa? Justo habíamos preparado un estudio sobre la sexualidad bajo el orden de Dios ese día, y estábamos para grabar el programa cuando el pastor se acerca y pregunta si puede participar del programa. Sí, lo invitamos, adelante. Resulta que este hombre había traído unas carpetas así, con fotos en tamaño gigante de quién era él antes de que Cristo lo sacara. Cuando sacó una foto así, vimos una mujer bien talladita con senos y el pelo largo para acá. Era él. Era él. Este hombre bailaba en clubes nocturnos, se prostituía, era una persona que sí podemos decir como travesti, ¿no? Cuando un hombre se da unos baños, sí, eso. Dice que una vez escuchó a un predicador en la calle predicar y sintió que era con él. Fue, se arrepintió, recibió a Cristo, y en el momento que le hicimos la entrevista, que era un hombre casado con hijos. Entonces, a mí no me digan, no me eche, como dice en mi país, no me eche cuento nadie, porque yo lo he visto. Entonces, lo que pasa es que la gente no quiere pagar el precio para mejorar. Es difícil cambiar una adicción, sí, es muy difícil. Pero ¿cuántos adictos a la droga no han salido por la mano del Señor? Es difícil que un hombre se comporte con respeto, pero ¿cuántos de ellos no han reflejado a Cristo cuando se entregan? ¿Cuántas mujeres de la calle no han cambiado y han sido mujeres de Dios? ¿Cuántas personas no han cambiado su estilo de vida y Dios las ha bendecido? Entonces, ¿por qué no podría hacerlo con una persona de estas? Sí puede hacerlo. Solo que hay que pagar el precio y vivir el proceso, como lo vivió Israel durante 40 años en el desierto.
Sí se puede. Para Dios no hay nada imposible. Hay mucha gente que cita ese versículo y cita Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo cita en la boca para afuera, no lo cree. Si usted cree que Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar sus hijos ateos en creyentes. Si usted cree que Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar su vida así. Lo único que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. No hay vicio, no hay adicción, no hay orientación sexual, no hay barrera que Dios no pueda romper. Dios lo puede hacer. No hay enfermedad, no hay nada que detenga el proceso de Dios. Pero Dios todo lo tiene conforme a su voluntad. Y quiero terminar con esto. Este es un consejo. Cuando salgamos a evangelizar, si algún día Dios nos permite, a mí o a cualquiera de ustedes, hablarle de Dios a una persona así, no la trate con discriminación, trátelo con el amor de Cristo. Porque aunque su pecado es diferente al de usted, son pecados iguales. Es decir, producen la misma consecuencia. Dios no lo ama más a usted que a esas personas, porque Cristo también murió por ellos. Y eso es importante que usted lo tenga en la mente antes de hablar con una persona así. Sabemos que son personas desorientadas, la mayoría son adolescentes buscando dónde encajar. Muchos de ellos se han desconectado de estos movimientos al saber que es un fraude. Muchas de estas personas están buscando simplemente amor. Y van a grupos que los reciben sin juzgarlo. Y cuando van a la iglesia, ¿sabe qué reciben? Miradas con prejuicio. Cuando van a la iglesia, ¿sabe qué pasa? Los miran así. Los miran de pies a cabeza y los tratan como si fuéramos los fariseos nosotros. Y muchas veces tomamos actitudes fariseicas. No, mis hermanos, porque ¿sabe qué? Esa persona es un hijo de alguien. Puede ser primo de alguien, puede ser tío de alguien, sobrino de alguien, hermano de alguien. Porque si fuera familiar tuyo, vos no quisieras que lo tratáramos así. Tú quisieras que lo ayudáramos a salir de su confusión, para que Dios lo trate. ¿Es o no es? Cuando el pecado tiene rostro, cambia la actitud. Pero cuando no tiene rostro, no importa, mátalo. Pero cuando es familiar de uno, ahí sí duele. Entonces Cristo lo que quiere es que nosotros amemos como Él amó. A Él le preguntaron, Señor, ¿es lícito que nos divorciemos de la mujer así nomás? Le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿qué dijo? No era así al principio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre respete y sea proveedor. Que la mujer respete y sea pudorosa, santa. Mucha gente piensa que la santidad es como mamandula. No es eso. La santidad es tener una conducta cristiana. Nada más. Porque nosotros somos santos por Cristo, no por nuestras propias obras. Eso lo dice la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, el llamado es el siguiente. Para recuperar la identidad del ser humano, el ser humano tiene que volver a su creador. Pregúntele a sus hijos qué le están enseñando en la escuela. Usted tiene el derecho de evitar que sus hijos salgan confundidos. Todo lo que el niño se alimente, redes sociales, escuela, amiguitos y cosas, van a configurar su conducta el día de mañana, como nosotros hemos configurado la nuestra. Ahí dice el dicho mundano, ¿cómo es que? Dime con quién anda y te diré quién eres. Y muchos dicen, no, pero el que se echa a perder es porque quiere. Sí, pero tarde o temprano la influencia es tanta que se va a echar a perder. Se va a echar a perder. Hay otros dichos que dicen, el que camina por un año con cojo, al año siguiente cojea. ¿Por qué? Porque se acostumbra a lo ver quiénes son los que se alimentan. Entonces, mis hermanos, oremos por nuestros jóvenes, por los chicos, por los niños. Protéjalos, cúbralos con oración. No dejen que estas maldiciones entren a su casa. Usted está llamado para hacer luz en la oscuridad. Amén. Vamos a orar.